¿Ustedes también se llegaron a preguntar, ¿por qué un mono? Prepárate para explorar las historias que no llegaron a la gran pantalla, los secretos del set, los errores que hicieron historia y los aciertos que nadie notó hasta ahora. Prepárate para mirar el cine desde donde nadie lo ha visto. Esto es Cámara en Off. Comenzamos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Cámara en Off, un programa dedicado a contar las historias que hay detrás de la producción de nuestras películas favoritas. En el episodio pasado hablamos un poco sobre mi musical favorito, Tic Tic Boom, y para seguir hablando un poco más sobre musicales me gustaría hablar un poco sobre la que ha sido mi película favorita de este año. Sé que se estrenó realmente en el 2024, pero pues a México llegó hasta febrero, así que para mí es de este año. Hoy hablaremos sobre la película biográfica de Robbie Williams, Better Man. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. Sabemos que estamos en una época donde se hacen casi tantas películas biográficas de músicos y cantantes como si de películas de superhéroes se trataran. En el 2018 tuvimos el gran éxito de Bohemian Rhapsody, contándonos la historia de Freddie Mercury y de Queen, y tan solo un año después se estrenó Rocketman, película biográfica de Elton John, The Dirt, contando la historia del grupo Mötley Crüe, I Wanna Dance with Somebody, contando la historia de Whitney Houston, Tic Tic Boom con Andrew Garfield como el dramaturgo Jonathan Larson. Este año tuvimos Springsteen con Jeremy Allen White como Bruce Springsteen y obviamente Better Man, donde conocemos la vida del cantante británico Robbie Williams y su ascenso a la fama, pasando por estar en la boy band Take That hasta volverse solista, sus problemas con sus adicciones y su familia, y también el ser uno de los músicos británicos más exitosos de la historia. La chispa de Better Man nació gracias a su director y escritor Michael Gracey, conocido por dirigir El Gran Showman. Mientras trabajaba en esta película, Hugh Jackman se sentía inseguro respecto a la música de la película. Jackman repetía una referencia curiosa, como Robbie Williams, al describir la energía de su personaje P.T. Barnum. Gracey pensó que si Robbie apoyaba la música de la película podría convencer a Hugh Jackman, y por eso decidió contactarlo. Aunque no lo conocía directamente, la conexión vino a través de su abogado. La hija del abogado era amiga cercana de la esposa de Robbie, lo que permitió hacer la introducción. El primer encuentro con Robbie, según cuenta el director, fue un domingo en Los Ángeles. Llamó a la puerta de Robbie y este le respondió recién levantado, en pantuflas y con ropa cómoda como si acabara de levantarse. A pesar de lo poco formal del momento, Gracey le explicó la situación, le tocó un poco de la música del Gran Showman y quería que Robbie la escuchara. Esperaba que si reaccionaba bien, podría persuadir a Hugh Jackman de seguir adelante con la película. Robbie aceptó escuchar, fueron al estudio de grabación de su casa, Gracey le puso las canciones y Robbie terminó reaccionando positivamente, movía los pies, aplaudía y al final Gracey le pidió a Robbie que grabara un mensaje directo, o sea un video con su celular, dirigido a Hugh Jackman, expresando lo que sentía de la música. Ese video convenció a Hugh Jackman y revivó el proyecto. Tras ese primer contacto y su participación indirecta en El Gran Showman, Gracey y Robbie empezaron a conocerse mejor. Cada vez que Gracey iba a Los Ángeles se reunía en el estudio casero de Robbie y ahí Robbie le contaba historias de su vida, sus recuerdos, éxitos, caídas, ambiciones, inseguridades y más. Gracey quedó fascinado por la manera en que Robbie contaba su historia, aunque no tenía en mente inmediatamente hacer un biopic, le sugirió grabar estas historias. Pensó, quizá algún día quieras escucharlas. Robbie accedió y con el tiempo reunieron decenas de horas de grabaciones. Estas conversaciones fueron la semilla de lo que terminaría siendo el guión de Better Man. Para el director, estas charlas revelaron más que éxitos musicales. Mostraron la vulnerabilidad, los traumas, las contradicciones de Robbie, y esto fue lo que le dio la convicción de que había una historia real, intensa y humana que debía ser contada. Esta es la base de Better Man. Una vez acumuladas las grabaciones, Gracey junto con los guionistas Simon Gleason y Oliver Cole, colaboradores de largo tiempo, revisaron estos testimonios. Juntos seleccionaron los momentos favoritos, escenas potentes, confesiones, anécdotas y frases que resumieran la vida emocional de Robbie. Luego se encerraron a escribir. Como recuerda Cole, Gracey los convocó a Sydney por 11 días y 11 noches, y allí escribieron de forma intensa, bajo presión creativa para transformar estos testimonios en una estructura dramática, con arco narrativo, personajes, conflictos y desarrollo. A pesar de la estructuración, una característica fue clara: el guión nunca se alejó demasiado de la voz original de Robbie. Literalmente, Robbie narra la película. Desde el inicio, Gracey supo que quería que Better Man fuera un musical. La vida de Robbie como estrella pop merecía integrar sus canciones, sus éxitos, su turbulento recorrido al ritmo de la música. Pero el giro radical fue que quería narrarla desde cómo Robbie se ve a sí mismo, no desde cómo el mundo lo ve.
En las grabaciones y conversaciones con Gracie, Robbie dijo repetitivamente que su vida en el escenario y la fama se sentía como la de un mono actuando, obligado a dar show, muchas veces sin descanso, bajo presión y siendo observado todo el tiempo. Esa autoimagen del mono no era un cumplido, representaba la alienación, la deshumanización y la presión de convertirse en un producto del espectáculo, lo que hacía perder su identidad real. Gracie consideró que esa sensación merecía ser el eje visual de la película. Gracie dijo que muchos biopics musicales siguen fórmulas predecibles, recrear hechos, conciertos, fechas, una narración lineal. En cambio, él quería una ventana al mundo interior de Robbie, sus miedos, su psicología, sus conflictos internos, así que representarlo como un mono abre un espacio creativo, mezcla la realidad y la fantasía, realidad emocional y simbolismo. Esta visión permite mostrar los excesos de los demonios internos y la fama como una jaula, algo que un actor humano recreando igual que Robbie difícilmente lograría con la misma intención simbólica. Al usar a un mono, la película aprovecha una empatía automática. Muchos espectadores sienten compasión o curiosidad hacia los animales, lo que puede facilitar conectar con el dolor, la vulnerabilidad y la locura de la fama. Además, el hecho de que en pantalla veamos un mono y escuchemos la voz real de Robbie le da a la historia un nivel crudo de realismo emocional, sin el disfraz glamuroso de la estrella. Esa combinación, lo humano más lo animal, crea un contraste muy poderoso. Robbie Williams participó activamente, dio acceso a sus memorias, aportó canciones, revisó el guión, aceptó ajustes. Aunque el guión no lo acredita como guionista, su cooperación fue muy fundamental. La filmación principal comenzó en mayo del 2022 en los estudios Docklands Studios Melbourne en Australia. Además de Melbourne, varias locaciones en el Reino Unido fueron utilizadas, por ejemplo las calles del Regent Street en Londres y en el emblemático salón de conciertos Royal Albert Hall. Y en Londres se filmaron escenas clave en 2023, completando lo que no se había filmado en Australia. La película presenta nuevas mezclas de algunas de las canciones más icónicas de Robbie Williams, como una nueva versión de Feel interpretada por Carter J. Murphy, quien interpretó a Robbie de niño. Y algo que ya habían hecho algunas películas como Bohemian Rhapsody fue contratar cantantes imitadores para grabar pistas extra para las voces cantadas. Mark Martel hizo la voz de Freddie Mercury en algunas escenas de Bohemian Rhapsody, y para Beatles se contrató a Adam Tucker para cantar algunas de las nuevas versiones de las canciones de Robbie, ya que su timbre de voz es muy parecido. And through it, boy, she offers me protection, a lot of love and affection. Según declaraciones de Tucker, alrededor del 90% de las canciones vocales que se oyen durante la película fueron grabadas por él. Algunas canciones clave como My Way, She's the One, Angels, entre otras, cuentan con su voz en la versión de la película, lo que significa que muchas de las escenas musicales dependen de su interpretación para poder funcionar. Esto lo convierte en una pieza clave. Sin su voz, la armonía entre animación, actuación, motion capture y música no sería convincente. Él aporta el alma sonora de Robbie Williams en la película. Y claro que no podría ser una película de Robbie Williams sin la icónica Rock DJ, la cual llegó con nuevos arreglos musicales y un gran número musical con cientos de extras. La secuencia se ensayó primero en un gran estudio, no directamente en la calle, donde reprodujeron con cinta en el suelo cada sección correspondiente a Regent Street, aceras, paradas de bus, botes de basura, postes y demás. Esto permitió planificar con precisión dónde iban a estar los bailarines, los extras, los vehículos y los elementos de utilería antes de empezar a filmar en la calle real. La coreografía del número corrió a cargo de un equipo experimentado. Prepararon una coreografía con cientos de movimientos, cambios de ritmo, sincronización de extras, bailarines, algunos vehículos como autobuses y scooters, y hasta utilería especial como una gran máquina de gomitas para formar parte del espectáculo. Pero como toda gran producción, ocurrió un inconveniente. Justo cuando terminaban los ensayos y estaban a punto de empezar a filmar la primera noche de rodaje, la producción tuvo que pararse, ya que había fallecido la reina Isabel II, lo cual activó un periodo de luto nacional en el Reino Unido y como consecuencia se canceló la filmación planeada. Esta pausa no solo implicó un retraso, la producción ya había invertido dinero para cerrar la calle, pagarle a los extras, pagar los permisos y demás. Al tener que esperar, pues perdieron esa inversión. Por eso, tuvieron que volver a recaudar los fondos y reorganizar todo para regresar a Regent Street meses después y poder filmar el número, pero pues al final obviamente sí pudieron grabarlo. Para la filmación de Rock DJ se cerró la calle Regent en Londres por 4 noches consecutivas para poder rodar la secuencia. Participaron aproximadamente 500 bailarines y extras, todos reales, no se usaron masas digitales para esa multitud.
o al menos no en esta parte de la película. La escena fue concebida como un plano secuencia continuo, es decir, simular que todo ocurre en una sola toma sin ningún corte visible, lo que incrementó la complejidad, la coreografía, la iluminación, la coordinación de extras y la actuación debían ser perfectas. Para integrar al protagonista se usó captura de movimiento. El actor que encarna la versión de mono de Robbie Williams en esta etapa fue John Davis, con un traje de captura de movimiento. De esa forma sus movimientos reales servían como base para animar al personaje en digital, y los encargados de los efectos especiales fue Weta FX, quienes ya tenían experiencia creando monos CGI, pues fueron los responsables de los efectos especiales del Planeta de los Simios. El número de retos técnicos fue enorme, la iluminación cambiante, los movimientos de cámara, la coreografía con muchos elementos, los bailarines, vehículos, utilería, extras, todo coordinado con la música y con la actuación con captura de movimiento, buscando que la escena luciera como un solo flujo natural. El número de Rock DJ en Better Man destaca como el momento más espectacular del musical, gracias a su energía, a su ritmo y a su explosión visual. Muchos críticos lo describen como un videoclip extendido dentro de la película. Para el equipo creativo, el rodaje de esta escena es recordado como uno de los mayores desafíos y al mismo tiempo como su escena favorita. La diseñadora de vestuario comentó que vestir a más de 500 personas, coordinar tantos cambios de ropa, extras, accesorios y sets, fue diversión y caos a la vez, pero el resultado valió la pena. Según declaraciones de producción, la secuencia de My Way representa el clímax emocional del filme, el concierto final en el que confluyen la redención, reconciliación y cierre del arco del protagonista. Paradójicamente, aunque My Way está hecha al final de la película, fue la primera escena que se filmó. Esto permitió al equipo calentar motores y adaptarse al uso de captura de movimiento, puesta en escena de los conciertos, movimientos de cámara, luces, etc. La filmación combinó un set con recursos de concierto para simular un escenario, aparentemente en los estudios Dockland Studios Melbourne. Crear esta película en postproducción fue todo un reto por el hecho de tener que crear escenarios gigantes, secuencias musicales complejas y tener que integrar al mono CGI durante toda la película, pero al final se logró tener una película bastante transparente sobre la vida de Robbie Williams, ya que se buscaba contar una historia que no estuviera diluida, por así decirlo, para no manchar el nombre del artista, sino que siempre vemos su lado narcisista, sus problemas con sustancias, sus aventuras con mujeres, ataques de ansiedad y de ira, y mucho más. Esto le valió su clasificación exclusivamente para adultos, y después de todo ese proceso la película finalmente se terminó y ya solamente faltaba su estreno en cines. Después de su estreno, muchos críticos valoraron la ambición del enfoque visual. Transformar al protagonista en un mono CGI antropomórfico para narrar su vida fue visto como una puesta en escena audaz y diferente, no un biopic tradicional. Esa originalidad, mezclado con la música, la memoria emocional y la fantasía visual, generó elogios por su creatividad. Las secuencias musicales suelen destacarse, las canciones reinterpretadas resultan impactantes y para quienes gustan de la música de Robbie, la película ofrece una gran experiencia visual y sonora intensa. También muchos espectadores reconocen el valor narrativo. La película no solo retrata éxitos y fama, sino vulnerabilidad, luchas personales, emocionales y auténticas, lo que aportó profundidad emocional más allá del glamour del estrellato. Aunque no todos compran la idea del protagonista mono. Para algunos la representación del animal puede sentirse extraña, distanciada o incluso distraer del drama humano. Hay personas que la celebran como una decisión simbólica y otros que la critican como un exceso. Hay quienes sienten que por la ambición visual y musical, la película a veces privilegia el espectáculo sobre la sutileza, lo que puede opacar ciertos matices dramáticos o dar sensación de un desbalance. También se critica que, como en muchos biopics, la condensación de una vida entera en unas pocas horas implica saltos temporales, decisiones de guión que simplifican y que ciertos momentos importantes quedan apenas embozados. Para algunos espectadores este recorte puede sentirse apresurado y algo superficial. Miren, en el mundo del cine a veces se gana y a veces se pierde. La opinión general dice que Better Man es uno de los mejores biopics musicales que se han hecho en toda la historia, pero desafortunadamente esto no se pudo ver reflejado en taquilla, pues con un presupuesto de más de $110 millones, recaudó alrededor de solo 22.5 millones, generando pérdidas de casi $100 millones sin contar el marketing. En Estados Unidos, este pobre desempeño motivó a que varias salas empezaran a cancelar las proyecciones. Al no funcionar en salas, el estudio apostó porque la película tuviera un segundo aire vía plataformas de streaming. Parte del problema fue que fuera del Reino Unido o de Europa, el público en general no conoce mucho a Robbie Williams, lo que demuestra que incluso una buena película puede fracasar si el público no siente una conexión real con el protagonista.
Y este fracaso quizá tenga repercusiones en este tipo de películas en un futuro, ya que este fracaso podría hacer que los estudios reconsideren realizar biopics de muy alto presupuesto en un futuro, especialmente si la figura central no es un artista globalmente conocido. Esto lo podremos comprobar el próximo año con el desempeño que genera la película biográfica de Michael Jackson, la cual se estrena en abril. Pero seamos sinceros, todo el mundo conoce a Michael Jackson. Creo que es la única que podría hacerle competencia a la taquilla de Bohemian Rhapsody, la cual recaudó $910.8 millones. Bastante. Cuéntame si tú llegaste a ver Birdman cuando se estrenó en el cine, o si le darías una oportunidad. Está en Prime Video por si le quieres echar un vistazo. Se las recomiendo muchísimo y díganme cuál es su canción favorita de Robbie Williams. La mía es Rock DJ. Y bueno, con esto finalizamos esta edición de Cámara en Off. Espero que te haya gustado y espero que estés al pendiente del siguiente episodio. Mi nombre es Víctor Saucedo y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos en este viaje por los secretos del cine. Si te gustó lo que escuchaste, comparte, comenta y vuelve la próxima semana para más historias que se merecen su propio plano. Esto fue Cámara en Off. Hasta la próxima.